Y bueno, sin más ni más, me gustaría que empezáramos nuestro panel, en este caso con una charla que voy a tener con mi socio Pedro Canaval sobre las recomendaciones que les podemos dar en el caso de que tengan una revisión por parte del SAT, en el caso que tengan una auditoría por parte del SAT. Y bien, me gustaría comenzar con esta pequeña lámina que nos sirve de referencia como para platicarles, como para ponernos a todos al día en qué es lo que está haciendo actualmente el SAT, cómo nos ve como contribuyentes a efectos de hacer una auditoría, cuál es realmente el esfuerzo que le toma poder encontrar una discrepancia, qué herramientas se está utilizando. Bueno, aquí hemos puesto un par de ideas para irlas abordando. Sin más ni más, me gustaría preguntarte, Pedro, ¿cómo has visto, por lo menos en los últimos 2 años, el actuar de nuestras autoridades para efectos de ejecutar auditorías en temas de comercio exterior? Bueno, buenas tardes, primero que nada, gracias a Mundo Aduanero, un abrazo, gracias Charlie Nova por la convocatoria, un saludo con afecto a mis socios en San Luis, en Monterrey, en León, Eliel y yo acá en la Ciudad de México, un placer estar esta tarde aquí con ustedes. Eliel, creo que lo hemos comentado suficiente. La palabra ya no se va a llamar la fiscalización de comercio exterior. Estamos ahora ante una fiscalización integral. Y como bien colocamos en esta lámina, es una lámina muy breve, muy esquemática, en donde se plasman cuáles son los tradicionales tópicos que va buscando la autoridad en materia de auditoría al postdespacho aduanero, ¿no? Compras de importación, cumplimientos de normas, esquemas reportables, todo lo que además incluye la reforma fiscal del 2020 y las últimas modificaciones que existieron en 2021 en la autoridad fiscal. Pero decía yo de la integralidad y creo que vale la pena que hagamos el ejercicio de recordar que hoy lo fiscal es también lo aduanero y lo aduanero también es lo fiscal. Si tú no tienes tu condición fiscal perfectamente controlada, tu 32D, tus domicilios fiscales localizados, los representantes legales registrados, dados de baja los que ya no son representantes legales, presentadas las declaraciones mensuales, las declaraciones informativas, quien esté escuchando dirá, bueno, ¿y eso qué con mi despacho, mi mercancía que está en la aduana de Veracruz o de Manzanillo, de Nuevo Laredo? Bueno, pues las sorpresas han sido mayúsculas porque resulta que te suspenden el padrón porque no tienes una sucursal localizada, que ni sabías que tenías quizá la sucursal, porque a alguien hace años se le olvidó dar de baja esa sucursal o verificar o solicitar que se verificara el domicilio, o el representante legal que lo dejó de ser hace 15 años, sigue en el RFC como tal y la autoridad se percata de eso y hasta que no haces los avisos de ajuste al RFC, pues no hay posibilidad de que utilices tu padrón, sin hablar de las consecuencias que esto puede tener en certificación IBEX, OEA, IMEX, etcétera, etcétera. Entonces, el control es la palabra. Y bueno, yo creo que nuestra charla de hoy estuvo bien titulada, cumplimiento, pero cumplimiento integral y cumplimiento integral a raíz de el uso de herramientas tecnológicas, que además la autoridad ya venía utilizando. La reforma al Código Fiscal que incluye las revisiones electrónicas, que es la fracción novena del artículo 42, tiene 10 años de existir, pero el proceso de implementación pues tiene su pausa porque hay que adecuar sistemas, hay que invertir en software, hay que comunicar los diferentes sistemas de la autoridad entre sí para que tengan acceso al buzón tributario junto con los selectores de auditoría y esto haga que funcione automáticamente y el plan pues así siempre fue. Sin embargo, tenemos un sorpresivo 2020 que como toda crisis en la humanidad genera cambios acelerados, las guerras, las pandemias, las migraciones y desplazamientos poblacionales han sido a lo largo de la historia de la humanidad lo que han empujado el desarrollo tecnológico y esta no será la excepción. Y entonces el crecimiento hacia el control y uso de tecnología pues se aceleró de manera
años luz, ¿no? Si íbamos a tener esto en 5 o 10 años, pues lo estamos teniendo ya en el 2021. Y yo te diría, la autoridad ha sido ya muy clara y públicamente clara en cuáles son estos hilos que van a complementar lo que vemos en esta fiscalización integral que planteamos en esta lámina. Y no voy a citar nada que no sea algo que la misma autoridad publicó, que se llama Plan Maestro de Operación 2021, en donde claramente vemos que ya se tomó la experiencia del año 2020, obviamente con el tema de la crisis sanitaria presente, pero tienen ya anunciado qué es lo que van a hacer en el 2021. Bueno, ya están haciendo en el 2021. Y ahí empezamos a ver métodos ágiles para la fiscalización, pues se llama lo electrónico, se llaman cartas de invitación, se llaman requerimientos y todo tendiendo a que el buzón tributario sea el eje de comunicación con el contribuyente, el importador y el exportador. Por eso estamos viendo una lluvia de SMS, de correos electrónicos, de WhatsApp, en donde te avisan que debes de tener habilitado y al corriente tu correo electrónico, dar de alta tu buzón tributario, porque si no, pues te vas a perder de información no solo oportuna del calendario de cumplimiento de obligaciones, sino si tienes alguna notificación que observar de tu situación fiscal o de comercio exterior. Entonces, esta sería como una radiografía general inicial, Eliel, que creo que hemos ido construyendo en la firma de manera muy clara y que a través de esa administración de la información, y decía yo, el uso de mecanismos y soluciones tecnológicas, le van a dar a los tomadores de decisiones un control más claro y sobre todo la palabra que en la firma hemos estado privilegiando, que se llama prevención. El prevenir y el tener el control es lo que va a implicar el que no nos busquen ya cuando hay mercancía detenida, ya cuando hay un padrón suspendido o un IMEX cancelado, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones que se pueden prever claramente con esta dinámica de cumplimiento. Y como decíamos, el plan de operación 2021 de la Autoridad Fiscal y Aduanera está siendo muy claro hacia dónde se encamina. No sé qué opines, Eliel. Hombre, completamente de acuerdo. A mí me parece que le diste al clavo, ¿no? O sea, la verdad es que con todas las herramientas que existen hoy en poder de la autoridad para efectos de hacer cruces de información y de hacer un perfil cada vez más adecuado del contribuyente, pues esas cartas de invitación no son error. Esos actos de fiscalización que, bueno, se hemos comentado en otros foros también, que tienen una rentabilidad por el tiempo que se invierte versus lo que acaba recuperando de impuestos, más multas, actualizaciones y demás, es contundente. Entonces, me parece que hoy por hoy el tener una visibilidad al menos similar a lo que tiene la autoridad, pues ya no es un tema de lujo, ya no es entrarle a la tecnología porque me parece que está cool o está de moda o como queramos etiquetarla, sino realmente es una necesidad. No te puedes dar el lujo de no tener una visibilidad similar a la que tiene la autoridad de ti y mucho menos tener estos puntos ciegos que eventualmente pudieran llegar incluso a detener tu operación y meterte en problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, en base a esto es que hemos también armado el programa del día de hoy para poderles darles recomendaciones en diferentes flancos, en diferentes circunstancias que hemos percibido que son parte del plan estratégico que se pretende seguir por la autoridad. Y dicho sea de paso, les preparamos esta siguiente lámina que les queremos platicar Pedro y su servidor, donde pues nos enfocamos en algunos temas muy particulares que nos ha expresado directamente y como ya comentaba Pedro en el plan que existe para efectos de poder afinar cuáles son los temas estratégicos que van a poder llevar adelante las autoridades para efectos de una efectiva fiscalización, pues tenemos estos que estamos viendo en pantalla. Y el primero de ellos, no menos importante para todos los que nos acompañan aquí, que tengan un programa IMEX, que tengan una certificación de IVA-IEPS, pues tiene que ver con el anexo 24 y el anexo 31. Vamos a hablar de eso un poco más adelante con Valeria, pero aquí de entrada el mensaje fue, tiene que estar actualizado.
No podemos tener un retraso que se permita la suspicacia, un retraso que no registre de manera adecuada lo que se está importando, exportando, los desperdicios que se generan, lo que tenemos en contabilidad en otros controles. En caso de existirlo, definitivamente habrá alguna sanción y por eso es que lo tenemos aquí listado. Y algo que me llamó la atención, y no sé si coincidas conmigo, Pedro, es que uno de los temas que ha salido en recurrentes foros donde la autoridad nos ha hecho ver cuáles son los temas que persigue, es que ha mencionado de manera permanente que sugiere mantenerse actualizado en la normatividad de comercio exterior. Digo, los que nos dedicamos a esto sabemos que lo primero que haces en el día es abrir el diario oficial y servirte un café antes de siquiera acercarte a la puerta. Y si tienes ese vicio de salir a correr, esos malos hábitos de hacer ejercicio por la mañana, pues ya te vas leído. ¿Por qué? Porque sabes que tu cliente te va a buscar y te va a preguntar qué quiere decir, qué impacto tengo, ¿no? Y en eso me gustaría, si tienes alguna sugerencia, alguna recomendación, porque ha sido algo que a mí me llama la atención y ha sido recurrente. Sí, de hecho, el otro día recordarás, analizamos que de el 1 de noviembre a la fecha se han publicado alrededor de 100 instrumentos relacionados con el comercio exterior, desde la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación hasta circulares, instructivos, anexos, reglas generales de comercio exterior por parte de la Secretaría de Economía, otro tanto en materia de normas oficiales mexicanas. Y como comentas, las herramientas de control informativo pues tienen que ser obviamente de inmediato y temprano, pero bueno, nuestros clientes, nuestros aliados dicen, bueno, pues yo me dedico a fabricar mi producto para que se exporte, no puedo estar metido en todo eso, pero bueno, para eso estamos precisamente nosotros, ¿no? Para poder tener esa información, coleccionarla, analizarla, administrarla y poderla suministrar a cada caso de nuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, la normatividad pues se traduce en acciones concretas. Por eso nos da tanta pauta la autoridad de estén pendientes, infórmense, porque es clara hacia dónde está girando la fiscalización y pues la presión del gasto va a ser muy fuerte durante 2021, está siendo muy fuerte. Por lo tanto, la presión para aumentar la recaudación será igual. El 2020, el SAT reportó cifras prácticamente en línea con la ley de ingresos o con lo proyectado. Esto quiere decir que debiendo de haber caído la recaudación, pues como un 10%, que fue lo que cayó el PIB, no lo hizo. Pero eso pues siempre trae un rebote y probablemente se tenga que esperar que ese rebote sea durante 2021. Pero estos rubros adicionales de fiscalización que están por explorar y que derivan de esta normatividad y por eso no podemos aislar las disposiciones o las reformas fiscales de las demás. Hay una reforma en materia laboral en curso, una reforma en materia de outsourcing que se está cocinando ahí. Hay una serie de cuestiones que se tienen que entender desde una integralidad de reformas, no solo fiscales y de comercio exterior, sino en general. Y ahí la misma autoridad ha dicho, ojo con desconsolidación y régimen opcional para grupos de sociedades, repatriación de capitales, IVA de operaciones no objeto, IEPS de acreditamientos y saldos a favor, otros temas, los estímulos de la región fronteriza sur, que es muy interesante, esta zona libre que se está decretando ya ahí en Chetumal y circunvecinos, y bueno, pues márgenes de utilidad, deducciones, tasa, razón de negocios, esquemas reportables, en fin, todo esto que lo tenemos que colocar en una licuadora, si me permites el término, para poder tener ahora sí que el licuado adecuado para cada uno de los casos, porque cada caso será diferente, ¿no? Las operaciones de comercio exterior serán de unas dimensiones en unos y en otros. Y aquí pues doy paso al tercer silo, que es el registro correcto de compras de importación, que es algo que luego se olvida, ¿no? En la declaración anual, años y años y años, hay compras de importación, ay, ponle cero, total, es un dato informativo que no mueve la base y no incide en el pago o en mi afortunado saldo a favor del ISR. Bueno, no, ahora resulta que es una omisión grave, porque si tú hiciste compra de maquinaria y equipo en el extranjero,
y no lo pusiste en tu parte informativa de la declaración anual, pues estás dándole a la autoridad la invitación clara para que vengan y te fiscalicen, ¿no? Y lo que decíamos, el uso de la tecnología, la validación de los requisitos de los TLCs y temas importantes en materia de subvaluación y sobrevaloración de bienes. Ya será todo un tema un poco más adelante, el tema de manifestación de valor, en fin, ¿no? Entonces, esto sería lo que yo tendría que hablar de las recomendaciones generales preliminares, Eliel. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Y bueno, pues aquí le dejamos como quiera el material que será compartido más adelante, pero me parece que hemos tocado un poco estos puntos con la relevancia que se merece en el contexto de revisen estos temas, revisen estas dos láminas que les hemos presentado. Estos son elementos que parecen, algunos de ellos, fuera de la cancha de comercio exterior, sin embargo, no lo son. Sin embargo, pueden parar tu operación, sin embargo, van a tener incidencia en temas de comercio exterior. Y bueno, me parece que de entrada, pues ya hicimos esta breve introducción, ahora hablemos de qué se necesita para dar cumplimiento en tus operaciones de importación y exportación, y para ello les dejo en este panel que les hemos armado a Paulina Mariani, Valeria Jiménez y Javier Valderas, que va a moderar mi socio Pedro Canaval. Yo les voy a cambiar las láminas en cuanto me vayan diciendo y pues les dejo el escenario. Bien, gracias, Eliel. ¿Qué tal, socios? Javier, Hola, Valeria, Paulina, buenas tardes. Hola, Pedro. Bueno, pues hablando específicamente, si nos vamos a la primera lámina, del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, todo esto que ha generado, pues que la sexta enmienda atrasada, por cierto, que ya tiene pisados los talones por la séptima enmienda y que seguramente dará pie a pues evolucionar, para no hablar de reformar otra vez la ley de la tarifa, pero que lo hará sin duda. Es importante que analicemos de manera muy ágil lo que ha sucedido en los últimos años y tenerlo en la perspectiva de lo que nos pasó durante 2020 y los cambios más importantes y pues obviamente la entrada en vigor del TEMEC y la publicación, por lo tanto, de esa nueva ley de los impuestos generales de importación e importación. Entonces, no sé, si quisieran empezar comentando algo, Paulina, alguna introducción para luego entrar a cuestiones más concretas. Gracias, Pedro. Gracias, Eliel, por la introducción de los viejitos y grandes de la firma. Al final nos da muchísimo gusto tener la oportunidad y gracias, Charlie, principalmente Mundo Aduanero, por la invitación y nosotros ser los pioneros como firma en iniciar como en esta dinámica, ¿no?, que Mundo Aduanero estará desarrollando en lo consecutivo. La verdad es que el tema, como bien dijeron, o sea que se han analizado más de 100 documentos. Yo creo que desde el segundo semestre del 2020 hasta la fecha, pues viene una modificación, otra modificación, publicaciones, adecuaciones, sorpresas, ¿no?, como el tema de aplicaciones de las NOMS. Pero en el caso particular, yo creo que del sistema armonizado, efectivamente ya veníamos muy atrasados y creo que lo empujó un poquito, pues fue ya esta entrada en vigor del TEMEC y esta armonización que necesitábamos de manera inmediata para poder ya generar como estos efectos de comparación estadística, principalmente con Estados Unidos y Canadá a través del tratado, pero evidentemente ya entrar en una homologación estadística a nivel de 10 dígitos, ¿no? Entonces ya les empezaremos a platicar ahorita Javier y yo a través de este panel un poquito más a nivel de charla, lo que realmente ha impactado pues este cambio en la LIGIE y también como la implementación ahora de lo que conocemos como NICOS, ¿no?, o estos últimos 2 dígitos que conforman 10 dígitos, lo que antes teníamos como 8, ¿no? Muy bien, no sé, Javier, si querías comentar algo al respecto o con este antecedente de las reformas al sistema armonizado que está pues sincronizado en toda la comunidad internacional del comercio exterior desde el 1 de enero de 1988, o nos vamos directo a la nomenclatura de cada una de las enmiendas. Javier, ¿algún comentario?
Sí, muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. No he tenido la oportunidad de saludarles. Muchas gracias, Charlie. Es un gusto participar con todos y formar parte del equipo. Yo creo que únicamente complementar lo que la introducción que señalaba Paulina, realmente esta publicación de la nueva ley de los impuestos generales de importación e importación en México, que si bien llegó tarde, era sumamente necesaria y el TEMEC vino a dar ese último empujón a manera de presionar o de alguna manera obligar a que nuestra disposición se actualizara. Creo que le hacía muchísima falta. Ya vamos a entrar o a comentar un poco más adelante cuáles fueron los principales cambios, pero realmente ya en los últimos 10 años, en los últimos 8 años, la cantidad de mercancías nuevas que se estaban importando, tan distintas, tan actuales, muchas veces quedaban fuera del sistema armonizado que teníamos. Entonces era necesario ponernos al día y sin duda la entrada del tratado con Estados Unidos y Canadá vino a dar ese último empujón. Entonces nos ha dado a todos nosotros la oportunidad de tener este análisis, estas charlas, porque este tipo de cambios creo que siempre nos brindan la oportunidad de aprender y de transmitir eso para todos nuestros clientes. Correcto. Valeria, buenas tardes. ¿Algún comentario de arranque que nos quieras obsequiar? No, pues yo creo que básicamente de las cosas que les vamos a compartir es todos los efectos que ha tenido la implementación de estos cambios, no nada más relacionado con la parte del TEMEC, sino ya en la parte operativa, ¿no? En el día a día, donde las empresas, pues de repente se empezaron a topar con situaciones que van vinculadas a la parte de la NICO y al cumplimiento de ciertas regulaciones. Entonces, pues vamos a tratar de platicarles de algunas de las experiencias que por ahí nos ha tocado ver con nuestros clientes y que muy seguramente a ustedes también por ahí se han topado con situaciones similares, ¿no? Correcto. Bien, pues si nos regalan la siguiente lámina, Pau, yo me iría directo entonces a que nos comentes cuáles consideras que han sido las principales modificaciones de esta nueva LIGIE contra la LIGIE que estuvo, bueno, que nos rigió desde el año 2012. ¿Qué es lo que consideras fundamental? Creo que en definitiva, evidentemente, como gran brinco hacia modificar los 8 dígitos a los 10 dígitos con todo lo que esto implica y toda la correlación y modificación de los ordenamientos en donde se manifestaban las fracciones arancelarias, creo que es uno de los grandes impactos, aunado efectivamente a la reducción de la tarifa original, ¿no? O sea, de hablar de más de 17,400 y tantas fracciones arancelarias, hacer una reducción bastante importante como fracciones y hacer un incremento en el tema de NICOS, ¿no? ¿Qué ayuda? O sea, yo creo que definitivamente, como bien sabemos, estábamos muy acostumbrados que estas actualizaciones y publicaciones de la LIGIE ¿no? de los años anteriores tuvieran prácticamente la misma dinámica, es que se publiquen las nuevas tecnologías o nuevas disposiciones o nuevos productos comercializados de manera masiva que tuvieran que tener ya como tal una descripción o una fracción específica dentro de la tarifa, eliminar aquellas que comercialmente no tenían ningún movimiento, hacer adecuaciones a notas explicativas o descripciones de algunas fracciones que pudieran caer en disputa o en discrepancia de si caía en una o en otra y peor aún si una o la otra con la que tuvieras discrepancia, una pagaba arancel y la otra no. Entonces, yo creo que el tema es la reducción, o sea, al hacer mucho más pequeño el universo de las fracciones arancelarias, pero más específico. O sea, por una parte, hago más pequeño el universo, pero al momento que yo voy especificando a nivel de 2 dígitos más, de manera más puntual, la descripción de los productos, me hace que tenga todavía una familiarización y una manera de clasificar de manera mucho más puntual. Entonces, definitivamente creo que esta sexta enmienda, aunque entramos tardísimo, pero la necesitábamos y principalmente yo creo que el gran tema de esta nueva LIGIE no tanto es un tema como de modificación hacia aranceles, es homologuémonos para que tomemos decisiones a nivel mundial comparando las estadísticas de países, pero al mismo nivel,
¿no? O sea, que yo pueda comparar el producto con una misma especificación con otro producto del mismo país, ya sea en importación o exportación, pero al mismo nivel, y no que luego nosotros siempre quedáramos un poco cortos, como con el nivel de desarrollo, de desdoblamiento que tenía, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En donde ellos tenían un grado de desdoblamiento mucho mayor de la especificación del producto y siempre nosotros nos quedamos un poco más cortos, lo que de alguna manera hacer un análisis de inteligencia comercial o una toma de decisión estadística muy puntual, pues nos quedábamos siempre como a lo mejor con una brecha o con un punto ciego. Entonces, para mí creo que son como los puntos más relevantes de la modificación de la anterior LIGIE con la que actualmente tenemos en este involucramiento con las NICOS, ¿no? Correcto, Pau. Sí, de hecho nuestros vecinos tienen los últimos 2 dígitos desde el 89, si no recuerdo mal. Qué barbaridad. Javier, pasando a la siguiente lámina, entonces, ¿qué es el NICO y cuáles crees que han sido los impactos más importantes en relacionados con este cambio? Creo que lo que comentaba Pau de los datos estadísticos, la construcción de inteligencia, pues no solo para el particular, también para la autoridad seguramente, tener mayor control, definitivamente es para mayor control, pero Javier, ¿qué nos quieres comentar? Y Pau también, no sé, ¿qué quieren compartirnos aquí? Sí, definitivamente. Este quinto par, como bien comentaba Paulina, tiene ese objetivo principal, es facilitar la identificación, reducir a nivel fracciones arancelarias, pero lograr ir a esa identificación muy particular en los últimos 2 dígitos. Además de que estadísticamente podemos competir, o no competir, sino compararnos con otros países, principalmente Estados Unidos, quien por mucho es nuestro socio comercial número 1, y poder hacer esos comparativos de mejor manera. Ahora, además, también para la autoridad es una oportunidad de identificar, en su caso, mercancías peligrosas o mercancías que pudieran antes estar clasificadas de manera muy general. Precisamente creo que por eso sucedía mucho que en las clasificaciones arancelarias pudieran darse situaciones en las que el uso de las mercancías fuera tan distinto, ¿no? Que podíamos darle un uso para el cual pudiéramos requerir cierto permiso o autorización cuando realmente nuestro uso iba a ser totalmente diferente. Creo que estos NICOS vienen a darle esa practicidad y esa característica muy particular a todos nuestros productos para que en efecto podamos identificarlos con la fracción y el número correspondiente de acuerdo a las características y al uso que le vamos a dar. De hecho, tenemos por aquí algunos ejemplos en donde hay casos en donde en efecto se agruparon distintas fracciones arancelarias a una sola, pero lograron identificarse a nivel de número de identificación comercial. No sé si Valeria o Paulina quisieran complementar algo en este sentido. Yo creo que aquí, fíjense que uno de los temas bien interesantes, ahorita que ibas platicando, Javier, se me venía a la mente un caso de un cliente en donde me decía, oye, Pau, es que, pues ve la situación que nos pasó, nosotros ingresamos un permiso, ¿no? De ciertos productos que necesitan un permiso de importación muy particular y lo iniciamos a finales de noviembre, principios de diciembre, aún no tenían los formatos, pues el nivel de NICOS. Y entonces nosotros solicitamos, pues la fracción solicitamos el permiso a nivel de 8 dígitos, ¿no? Entonces tarda con este tema de COVID, con este atraso que hemos tenido, con luego muchas resoluciones por parte de las autoridades en ciertas dependencias o en secretarías. Entonces llega el permiso, pero llega a nivel de 8 dígitos. O sea, el permiso llega autorizado a nivel de 8 dígitos, sin embargo, para hacer la importación, pues ya se necesitaba 10 dígitos. Entonces, entró esto en una disputa interesantísima con la aduana de entrada en su momento, que era Nuevo Laredo, y decía, no, es que no te lo puedo aceptar porque, pues no viene autorizado a 10 dígitos. Y como yo ya, este permiso para mí parecería obsoleto, entró en una disputa que al final la aduana acabó entendiendo que cuando se solicita el permiso, pues el formato no estaba con esta dinámica de poder tener los 10, y son de estas inconsistencias que luego pues nos pasan, ¿no? En donde entra en vigor algo, y que al momento que entra en vigor algo, es tanto lo que tenía que adecuarse, que estaba involucrado en donde ya fuera un campo, un ordenamiento o todo aquello que tuviera involucradas
las fracciones arancelarias y tan acostumbrados estábamos a los 8 dígitos que hubo formatos y situaciones que quedaron obsoletos semanas antes de entrar en vigor las NICOs y que luego provocaron como discrepancias en la operación, ¿no? Entonces, yo creo que esos son de las... Y nos ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado en donde, oye, pues es que yo lo pedí, pero luego en el Inter entró algo y entonces ya no me lo quieren aplicar. Y son parte de estas situaciones que luego constantemente vivimos, ¿no? Y en el caso particular de las NICOs sucedió, este caso en ejemplo, se los quería compartir, ¿no? Correcto. Fíjate, Vale, Paulina, no sé si ahorita que... Sí, adelante, vale. gracias, Pedro. Fíjate, precisamente ahorita que compartía Paulina el caso que les tocó con este permiso, no sé si por ahí también recordarán que salieron boletines, por ejemplo, de Secretaría de Economía para solicitar trámites de regla octava, donde nos pedía que antes de la descripción del producto pusiéramos la referencia de la fracción arancelaria, para también ellos, como me imagino yo, internamente poder vincular la regla octava que ya venía con NICO, más la fracción arancelaria que tradicionalmente solíamos declarar en los permisos, ¿no? Entonces, efectivamente, este tipo de modificaciones o de implementaciones que se hacen, además, como sucedió en el caso de la LIGIE, que vienen de manera desfasada, de manera retrasada, pues todavía nos agarran, ahora sí que mal parados, ¿no? A las autoridades y a los importadores, y entonces en el momento que entran en vigor, algo que seguramente todos hemos escuchado en comercio exterior, el comercio exterior, pues es como que todo es urgente, ¿no? No tenemos como el tiempo para decir, me voy a esperar y... Estamos perdiendo tu internet. De hecho, ya perdimos a Valeria por completo. Entonces, no sé, Javier, Pau, si le quieren dar continuidad. Ya regresó. Qué rapidez. No, dijo que no se metan, yo sigo. Sí, si gustas repetir lo último que estabas comentando, Valeria, porque te perdimos. Sí, fíjate, lo que comentaba es que este tipo de situaciones que se dan donde entran en vigor las disposiciones o entra en vigor, por ejemplo, el cambio, la implementación del NICO con todo lo que implica, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la autoridad, desde el punto de vista del importador, pues trastoca la operación. Y si además a eso le sumamos que para nosotros es más común de lo que quisiéramos escuchar, que urge hacer la importación, urge cruzar la mercancía, y entonces de repente entra la NICO y por ejemplo, que hay otro boletín, el tema del padrón sectorial, ¿no? Donde hacen precisamente esa compactación. Resulta que algunos NICOs o algunas fracciones nos marcaban que ocupaban padrón sectorial y entonces la empresa dice, pues, ¿qué hago? ¿No? Tengo la mercancía lista en la aduana, lista para el despacho, pero el validador marca error de que se requiere padrón sectorial y entonces entre que marca esos errores el sistema de la aduana y que reacciona, ¿no? Que tarda a lo mejor si quieres 2, 3, 4 días, pues hay empresas que se dieron a la tarea de solicitar su padrón sectorial, que dijeron, bueno, pues por mucho que me urja no voy a poder importar. Y luego, bueno, finalmente salen estos boletines donde dicen, sabes que si originalmente tu fracción no traía padrón sectorial, entonces vamos a agregar identificadores para poder empezar a exentar estos requisitos que de origen no se tenían, ¿no? Y entonces yo creo que esa parte en la práctica es lo que de repente trastoca a las empresas y como cuando iniciamos la plática, comentaba Pedro y comentaba Eliel, oye, pues las empresas a lo mejor no tienen el tiempo de sentarse y ver qué está pasando, ¿no? Qué se publique, qué se requiere y demás. Y ahí es donde cobra de manera importante que puedan acercarse con nosotros o con alguien más que esté como actualizado en este tema para poderles apoyar y facilitar toda esta parte del despacho, ¿no? Y que no se trastoque la operación más de lo que ya sucede. Correcto. Bien, si seguimos con la lámina, me parece oportuno que hagamos algún comentario específico respecto a las NOM. No sé, Javier, si quieres hacer algún comentario relacionado con esto. Vale, Pau, después. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Pedro. Platicaba ya anteriormente, tanto con Valeria como con Paulina, cuando analizábamos el tema de las NOMs,
que la última modificación importante que se dio en octubre del 2020 era una modificación que en efecto se veía venir. Todos sabíamos que iba a llegar, había anteproyectos y demás, pero muchas empresas pensaron que iba a publicarse y que probablemente entraría en vigor 30 días después o en algún plazo posterior. Y resulta que entró en vigor el día de su publicación. Entonces, en ese momento, muchas operaciones se vieron sumamente afectadas por la falta de prevención y la falta del análisis previo a este tipo de cambios. Hubo muchos, yo creo que uno de los principales, no sé si coincidirán conmigo, fue el que ya no se pudo utilizar la famosa carta para la exención de las normas oficiales en las importaciones definitivas, que era una carta que se utilizaba mucho y que la misma autoridad decía, creo que has estado abusando del uso de estas cartas, porque después me doy cuenta de que las importas, no cumples con o no demuestras el cumplimiento de la norma oficial y resulta que le vendes al consumidor final después en México las mercancías. Entonces, mi interés como autoridad es la protección de este usuario final y por eso ya no te lo voy a permitir. Te voy a dar la oportunidad de que no demuestres ese cumplimiento si estás bajo alguno de los supuestos que así se señalan. Pero creo que esa entrada en vigor el mismo día de la publicación, que trastocó tanto las operaciones de varias empresas que en algún momento tuvieron que decir, ¿sabes qué? Es que yo ya tendría que estar cumpliendo con la norma oficial, no lo he hecho, tendré que ver el laboratorio, tendré que ver si tengo que hacer algún etiquetado, etcétera. Todo eso es un ejemplo muy claro de por qué siempre tenemos que ir un pasito adelante, ¿no? Siempre estar al día, siempre estar actualizándonos, siempre estar viendo por dónde puede venir ese cambio que tal vez impacte en mi operación directamente. Y puede ser un tema, evidentemente, de no poder hacer la importación en el momento, de no poder concluir con el despacho, y eso pues nos lleva a otros problemas, hasta por no poder cumplir requerimientos de nuestros clientes, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy, muy importante y nos sirve mucho como ejemplo. Y fíjate que, Javier, aquí también una de las cosas que sucedió, como bien lo comentas, entra en vigor el mismo día que se publica, ¿no? Lo cual, pues, saca un poquito de base, pero además empieza el tema de cuál es el criterio, ¿no? Para el cumplimiento de la norma, ¿no? Porque si estamos hablando de una norma etiquetado, la pregunta es, bueno, ¿etiqueto la caja o las unidades que están adentro de la caja, ¿no? Y entonces empieza a haber incluso criterios, yo digo a veces a lo mejor un poco endurecidos por parte de la autoridad, donde dice, pues, ¿cómo viene la factura, no? Si la factura dice que traes 1000 piezas, aunque traigas las 1000 piezas en 10 cajas, pues yo quiero que me etiquetes individualmente cada pieza, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a surgir pues, ¿cuál es el criterio, no? Y aunque finalmente nos aclararon que siguen existiendo algunas de las excepciones, pues también es cierto que tuvieron que emitirse igual boletines o comunicados por parte de la Secretaría de Economía, donde empezó a puntualizar, por ejemplo, que el cumplimiento de la norma tiene como objetivo principal que el consumidor del producto tenga conocimiento o tenga la información relacionada con el producto, ¿no? Y entonces ya empezaron ahí los casos donde, ok, bueno, empiezo a puntualizar si el bien, así como lo importo, no termina directamente con el consumidor final, entonces pudiéramos continuar con algunas excepciones, ¿no? Como el caso de importaciones temporales, importaciones con PROSEC, que bueno, aquí paréntesis, ya sabemos que el PROSEC está enfocado a empresas que hacen un proceso de manufactura y entonces pues queda claro que si lo importas PROSEC, pues no lo vas a comercializar en su mismo estado. Y ese tipo de acotaciones o aclaraciones se fueron haciendo conforme pasaron los días, pero incluso, por ejemplo, si vemos la fecha, este comunicado es del 23 de noviembre, ¿no? Entonces nos tuvieron sufriendo por ahí casi 2 meses para tratar de entender qué era lo que esperaba la autoridad. Digo, bien, nos queda muy claro que el objetivo es cumplir con la disposición, pero sí también como tener un poco más de claridad respecto de los criterios, ¿no? No sé si quieren agregar algo más, Javier, Paulina, con relación a esta parte de las NOMS. Yo le diría, las NOMS nos hicieron terminar en el 2020. O sea, yo creo que fue el gran tema.
estos 2 meses clientes encima, gastando muchísimo dinero, las certificadoras hasta el tope, mercancía y mercancía que se tenía que etiquetar en la aduana, sobre todo el tema, principalmente temas de refacciones, ¿no? Todas estas refacciones acostumbradas para las líneas de producción. Oye, pero ¿por qué la tengo que etiquetar si no va para un uso comercial? No lo voy a comercializar. Y originalmente el criterio de los agentes aduanales era no, pero es que lo tienes que etiquetar porque el usuario que lo va a utilizar es el operador dentro de la planta. Y estos 2 meses, o sea, este desfase nuevamente, ¿no? Ya hablábamos nos tardamos tanto tiempo en iniciar la 6ª enmienda para convertir y entrar con ICOS, y lo que nos acabó empujando fue el tema del TEMEC. Sentimos un poco que el tema es una percepción, ¿no? Que al final el tema de las NOMS también inicia, toda esta dinámica de las NOMS inicia pues a raíz de la NOM de salud, en donde el exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de no te lo comas, ¿no? Nos va llevando a todo esto. Y al final, la Dirección General de Normas se tarda. Mira, sí tienes razón, ¿no? Sí, este es el criterio que yo voy a tomar. Pero en esos 2 meses hubo angustia, hubo gasto, o sea, hubo mucho costo por parte de las empresas que invirtieron y que después cuando vieron el criterio dijeron, híjole, qué tremenda manera de no poder tomar una decisión realmente desde nuestra razón de negocio y poder optimizar los costos. Tienes una publicación que no hay una claridad de criterios, inviertes, no, pero el gasto ya se hizo, el desgaste administrativo, el sobretiempo invertido. Entonces yo creo que pues una moraleja con el tema de las NICOS y el tema de las NOMS es pues es que no tenemos por qué ir siempre como en la urgencia, porque esta urgencia siempre cuesta, siempre es a un alto costo para las compañías. Lo que decíamos, ¿no? La falta de previsión y control. Te regreso los micrófonos, partner Eliel Amaya, para que comiences con el cumplimiento para tratados. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Gracias por ayudarnos en este primer bloque. Quisimos separarlo así porque son temas que, aunque se tocan, pues cada uno tiene su óptica muy particular. Y en este panel que ensamblamos para ustedes, hablaremos del cumplimiento de tratados. Y nuevamente mis socios, Paulina Mariani, Valeria Jiménez y Javier Valdera, vamos a estar compartiendo micrófonos. Aquí tenemos también parte del material. Y esta parte del material que, bueno, muchos de ustedes ya conocen, actualmente México cuenta con una red de más de 10 tratados, más de 50 países, 9 acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, pues, es del conocimiento de nuestro foro, y eso es lo que hace más interesante y más nutrida el que tengamos una relevancia en temas de tratado. Y para ello me gustaría comenzar con algunos temas específicos sobre lo que tiene que ver con tratados. Quisiera preguntarles a Paulina y a Valeria, ¿qué consideran que ha sido mejor aceptado en las reglas del TEMEC a diferencia de las reglas del Telecán? Y bueno, aquí vemos dos variantes de los certificados, pero bueno, la pregunta básicamente, ¿cómo lo perciben? ¿Cuál fue ese cambio, sobre todo con nuestro principal socio comercial? Pues yo creo que, o sea, empezando un poquito, creo que al TEMEC fue tanto tiempo el tema como este calentamiento del tratado, ir y venir, lo van a quitar, no lo van a quitar, que puso la atención de todo el mundo, no solo de los que estamos involucrados en el comercio, sino de muchos sectores en donde volteábamos a ver, oye, este gran tratado que nos dé el brinco de venir de una economía completamente local en el 94 a irnos hacia una explosión global que nos incrementó, bueno, enormemente el movimiento de divisas y también de intercambio de mercancías, ¿qué pasará si desaparece? O sea, ¿qué pasará con la industria? ¿Qué pasará con los empleos? Entonces era un gran tema, pero era un gran tema para todo el país. Entonces yo creo que de entrada el Telecán, o sea, entra en 1994, años distintos y con crisis importantes económicas, como en novedad, como en novedoso, pero el TEMEC entra como en un
como en logramos tener el TEMEC, logramos cerrar una negociación, entonces mantener en calma como este tema de toda la zozobra que había detrás. Entonces, creo que en particular el TEMEC ha cobrado mucho más importancia, es de mayor interés que en su momento lo que ya traía el Telecán, y aparte el Telecán ya venía con mucha obsolescencia en muchas cosas, ¿no? Entonces, temas de certificados de origen, definitivamente hoy todos estamos más preocupados en que pues tener que hacer la conformación del análisis de la determinación del valor de contenido regional o del salto arancelario o el valor de contenido laboral, pues porque traemos esta dinámica de posible revisión, posible análisis posterior. Entonces creo que sí es un tratado mucho más visto, ¿no? A pesar de que son con los mismos integrantes, lo veo como mucho más visibilizado por parte de todos. Sí, definitivamente, Paulina. Yo creo que también es, al menos mi percepción es que como que lo están tomando un poco más en serio, ¿no? Para efectos del análisis de origen. En el caso del Telecán, yo recuerdo que una de las cosas era, oye, el mismo agente aduanal a veces te decía, ¿no? Si consigues un certificado de origen no pagas impuestos, y entonces todo el mundo dice, no, pues yo te lo lleno, ¿no? Y entonces no había propiamente como una cultura, vamos a llamarlo así, de vamos a hacer un análisis de origen, cuál es la importancia, cuál es el impacto, para qué es. Y bueno, pues nos tardamos, si quieres, 25 años. Y yo creo que parte de la tensión que generó precisamente la incertidumbre sobre si continuábamos asociados los tres países o no, fue lo que le dio, yo creo que ese toque para que dijeran, oiga, vamos a tomar en serio este tema del análisis de origen. Y yo creo que hubo muchas empresas que por primera vez en todo el tiempo que han estado operando, dijeron, oye, pues se me hace que sí hay que hacer un análisis de origen, ¿no? Se me hace que si es en serio, no es nada más un tema de lleno el papelito y lo entrego, sino que lo empezaron a tomar como con un poco más de seriedad, ¿no? Y bueno, aquí como lo vemos en la lámina, una de las cosas era, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Y entonces a lo mejor esto mismo se lo vieron haber preguntado cuando el Telecán, ¿no? Entonces ya quien lo hizo, pues excelente, y quien no lo hizo, pues dice, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Y entonces, pues obviamente tiene que ser un camino donde ahora tenemos que consultar cómo quedó la regla de origen ahora en el texto nuevo, ¿no? Porque obviamente hubo algunas variantes, hubo algunas reglas, pues que sí, efectivamente quedaron iguales, hubo otras reglas que el valor, por ejemplo, de contenido regional que piden, sobre todo en automotriz, y bueno, ahí seguramente nos platicarán más adelante Paulina y Javier un poco más de esto, porque están ahí directamente en el sector, ¿no? Pero pues ahí el sector automotriz yo creo que fue como el más golpeado en ese sentido, ¿no? O sea, le dieron un mayor contenido regional, pero también hubo algunos cuantos productos, si quieres los menos, que la regla de origen se vio favorecida, ¿no? Tenían un porcentaje a lo mejor del 50-60% y ahorita tienen un 45%, ¿no? Entonces yo creo que el punto de partida pues debería de ser ahorita volver a revisar las reglas y pues identificar cuál es la regla de origen que el día de hoy les aplica, ¿no? Ya con la experiencia, ya con el antecedente que tenemos que en el Telecán a lo mejor no lo tomamos tan en serio, pues yo creo que ahora va a empezar a cobrar un poco más de importancia. Bueno, aquí tenemos un poquito de cómo fueron agrupándose las reglas de origen y ciertamente los temas que nos están comentando ambas tienen una trascendencia indiscutible en la economía del país. Me parece que para efectos de poder entender de la mano con el tratado, requerimos también tener este conocimiento muy preciso de las reglas uniformes y de los casos específicos que ahí se plantean, ¿no? Entonces, con esto me gustaría preguntarles un poquito más de las reglas, pero me parece que tenemos un par de láminas más para hablar de reglas de origen. Entonces, no sé si quisieras, Valeria, continuar tal vez con esta dinámica de platicarnos un poquito el contexto de la lámina antes de que lleguemos a la siguiente pregunta que tiene que ver con industria automotriz. Muy bien, claro que sí. Claro que sí, Eliel. Mira, pues básicamente es como puntualizar las reglas de origen como las veníamos manejando en el Telecán. Aquellas, vamos a llamarlas así, que permanecen o que no tuvieron mayor cambio, obviamente los bienes totalmente obtenidos, que ahí estamos hablando los que se obtienen, yo digo, de manera natural, ¿no?
alimentos, producto de la pesca, o sea, lo que se obtiene de manera natural, pues va en ese primer grupo. Eso ahí no tenemos mayor cambio. Luego vienen aquellos bienes ya manufacturados con componentes que son totalmente de la región, o sea que todos los componentes pertenecen a cualquiera de los 3 países. Y luego, bueno, ya un tercer grupo donde empezamos a tener una mezcla entre componentes que son de la región y componentes que son fuera de la región, en este caso del TEMEC. Y ahí es donde empezamos a tener algunas pequeñas variantes, por así decirlo, porque, bueno, nos incorporan la regla, por ejemplo, de los kits, o de los productos compuestos, que esta regla nosotros no la teníamos en el Telecan. Sí venía, por ejemplo, en el tratado con la Unión Europea, pero el tratado de la Unión Europea es del 2000. Entonces, como quiera, ya estábamos hablando que ese tratado de la Unión Europea ya traía los 6-7 años de experiencia del Telecan, y bueno, ahí se incorporó esta regla. Y ahora lo que está sucediendo en el TEMEC es que la estamos también incorporando, ¿no? Como una posibilidad de que confiera origen. Y lo otro es también el minimis. En el Telecan lo traíamos a un 7%, que era, pues si quieres, más bajo que lo que se ha negociado en los otros tratados. Y básicamente lo que se hizo fue aumentar el minimis a un 10%, de tal suerte que prácticamente estamos pues igualando ciertas condiciones o condicionantes de las reglas de origen que traíamos en otros tratados a lo que ahora viene dentro del TEMEC, ¿no? Y en la parte, yo mencionaba hace rato, valor de contenido regional, pues hay un cambio en el sector automotriz, pero eso ahorita lo van a platicar Paulina y Javier. Y obviamente el concepto de valor de contenido de mano de obra, que también es algo nuevo, ¿no? Que no teníamos nosotros en el Telecan. Excelente, excelente. Mira, repasando las preguntas que yo tenía, ya le has dado contestación a varias de ellas. Una muy importante que tal vez me voy a permitir regresar un poquito nada más, porque ya lo dijiste, pero quisiera como que acotarla porque es muy importante para todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos, es qué tiene que hacer la empresa, ¿no? Y es esa lámina que veíamos como con un rompecabezas, donde ya explicabas que, bueno, pues lo primero es volver a revisar tu regla de origen, no quiere decir que queda estática y evidentemente volver a hacer todo el proceso de calificación, ¿no? Pero bueno, quería hacer esa acotación. Déjame preguntarle ahora a Paulina nuevamente y a Javier que nos platiquen un poquito cuáles son las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta en el tema automotriz. Claro que sí, Eliel, muchísimas gracias. Mira, que el tema automotriz o el sector automotriz, como ya lo confirmaba Valeria anteriormente, creo que es uno de los pilares en torno a los cuales se renegoció o se hicieron todas las negociaciones para llegar al acuerdo de tener un nuevo tratado, ¿no? Es uno de los sectores más importantes. Nosotros que tenemos la oportunidad, nosotros me refiero a Paulina y a un servidor, de estar en la región Bajío, en donde la industria automotriz ha tenido un auge impresionante en los últimos 10 años. Nos toca mucho atender, ver y conocer las necesidades de este tipo de clientes. Entonces, este es un sector en el que se le puso bastante atención y en particular en el anexo 4B o en el anexo, sí, exactamente en el anexo 4B, donde vienen todas las reglas de origen específicas, pues se logró llegar a un nivel de detalle que antes no se tenía. Ahora, por ejemplo, los exportadores o aquellos productores que quieran vender sus autopartes, pues deberán de identificarlos como un componente esencial o bien como un componente complementario, una parte esencial, una parte complementaria o una parte principal. Eso anteriormente no lo teníamos. Y dependiendo de ello, habrá un requisito de valor de contenido regional a alcanzar, para el cual también se otorgó un plazo, ¿no? Un plazo que irá aumentando paulatinamente hasta llegar a un máximo del 75% en el caso de aquellos componentes esenciales. Esto antes no lo teníamos. También está el tema del valor de contenido laboral que ya comentaba Valeria para el caso de las armadoras. Todos estos cálculos, muchos de ellos derivados de la presión, hay que decirlo así, de los Estados Unidos, que decía, ¿sabes qué? Es que pues pareciera que México se está llevando toda la manufactura porque es muchísimo más barato, entonces vamos a poner algunos candados o vamos a tratar de negociar esta parte. Y creo que se llegó a un acuerdo interesante que, repito, anteriormente no se tenía, pero que ahora obliga a todas estas empresas en México a analizar estos costos, a analizar también el tipo de bien que se produce, que se manufactura, si va dirigido, por ejemplo, a un camión de carga, a un camión de trabajo pesado o bien a un vehículo comercial para el transporte de pasajeros.
etcétera. Creo que son aspectos bien interesantes que requieren de un análisis muy detallado. Y regresándome un poco a lo que ya se comentaba anteriormente entre Temec y Telecán, además de estas diferencias que acabo de mencionar y que seguramente ahorita Paulina complementará, la cantidad de información, de acceso a la información que se tiene actualmente es muy distinta a la que se tenía hace 25 años. Ahorita ya también con internet, con redes sociales y demás, se ha inundado de información y creo que por eso también muchas empresas le han dado esa importancia. Seguramente a todos ustedes les tocó ver en ocasiones empresas que decían, mi mercancía viene de Estados Unidos, aunque trajeron un sello de hecho en China, ¿no? Mi mercancía viene de Estados Unidos, entonces es originaria y hay que aplicarle un certificado. Las revisiones en materia de origen siempre han existido, pero sin duda, y lo ha comentado recientemente la autoridad, se está poniendo mucha atención en esto. Entonces es bien importante analizar si estamos en el sector automotriz, qué es lo que tenemos que cumplir y documentar perfectamente. Ya más adelante comentaremos por qué es importante y cuáles pueden ser aquellas implicaciones, pero volviendo a este tema en particular, me salí un poquito. Paulina, te invito entonces a complementarlo. Bueno, como bien dices, nosotros somos de la tierra de los claxons, los volantes, los motores y las llantas, ¿no? O sea, al final entre autos y aeroespacial y aeronáutica, que nos toca también ver aquí en Querétaro, que hoy me encuentro en Querétaro, aunque Pedro también entre León y Querétaro siempre andamos, es como esta dinámica, y ahorita me venía muchísimo a la mente, y ahí es donde sí sale que eres el chiquito del grupo, Javier, porque entonces, bueno, yo empecé a estudiar la carrera en el 97, sí, y me egresé en el 2001. Y en el 97, pues bueno, cuando nos preguntaban, ahorita me venía para que se rían un poco, es decía, oye, bueno, ¿y cuáles son los tratados de libre comercio? Y yo contestaba, pues el TLC, ¿no? O sea, de hecho ni siquiera se conocía como Telecán, era el TLC, o sea, porque era el que existía, era el de boga, era el de moda y era el que todo mundo hablaba y era el que los que estudiamos comercio exterior en esa época, pues de verdad es que todavía había muy poca información de intercambio comercial como el que hoy existe. Yo creo que la parte, efectivamente, como dices, o sea, la razón de ser de la negociación del tratado principalmente orientada en el sector automotriz y en esta necesidad de Estados Unidos de decir, oye, México, tú has sido un motor importante para la economía de Estados Unidos y nosotros en detrimento, o sea, en regreso hacia ti. Sin embargo, hay muchos insumos que hoy sé que tú involucras de países asiáticos y que al momento que los transformas están involucrándose. O sea, como esta, como llamada, como involucramiento de Asia hacia Estados Unidos a través de México, ¿no? Entonces, por eso entra toda esta situación. ¿Cuál es el tema del por qué regresamos a por qué cobra vital importancia? Hoy sí todas las empresas, sobre todo el sector automotriz, cuando la armadora ya te marca el famoso local content o te dice que tiene que estar cumpliendo, que en ciertos años vas a tener que ir cumpliendo con ciertos porcentajes, dependiendo si eres Tier 1 o si eres Tier 2, para efectos de qué tanto vas a tener que irte desarrollando junto con la armadora. Ay, perdón, por ahí creo que hay un micrófono abierto. Si me pudieran apoyar en... Gracias. ¿Cómo va? Ahora creo que es un tema de acompañamiento, o sea, la armadora va jalando y va desarrollando a su proveeduría en este cumplimiento, en este escalamiento, ¿no? Como en este building up, o sea, vamos escalando juntos a llegar a ese valor de contenido regional ahora esperado por el tratado. Entonces, por eso ya no es como tan disperso, o sea, por eso el análisis de origen es importante. De hecho, ha entrado una dinámica bien interesante, por eso regresamos un poco a los NICOs. El tema del análisis de inteligencia comercial y de estadísticas de importaciones y exportaciones en las empresas cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque dicen, oye, bueno, hasta hoy yo puedo cumplir con tal porcentaje, pero no creo alcanzar tal porcentaje porque ciertos insumos yo tendría que o sustituir importaciones por países por países miembros del tratado o desarrollar proveeduría nacional para alcanzar el brinco, ¿no? De igual manera, el famoso valor de contenido laboral o de mano de obra, principalmente involucrado en aquellas autopartes que tienen mayor peso y valor, ¿no? Dentro del automóvil en el que se tenga que cumplir con $16 por hora en las personas en promedio, ¿no? Al final es un tema en donde todos al principio decían, oye, ¿cómo? O sea, no hay manera, $16 por hora a un operador en México, cuando todavía había como un malentendido de quién sí, quién no,
pues estábamos hablando de 80,000 pesos más o menos mensuales. Y todo el mundo decía, oye, pues yo me meto, ¿no? O sea, yo quiero esos $16 por hora. O sea, al final en México promedio unos 6, $2.50 por hora, más o menos en el sector automotriz, pues imagínense el desfase, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente toma mayor impacto el TEMEC en muchos sentidos. Es un tratado que va haciendo un escalamiento, que tienes que ir cumpliendo metas. En tal año tanto, en tal año tanto, sobre todo a la automotriz. El automotriz es el que está mucho más involucrado y entonces no puedes dejarlo de ver. O sea, tienes que ir viendo, es como si fuera un plan estratégico de 5 años en el que tú dices, ok, para lograr eso tengo que empezar a buscar proveeduría local o sustituir importaciones. Entonces, por eso lo traes como muy inminente, ¿no? Definitivamente creo que es el sector con mayor impacto. Hubo algunos beneficios, sector agroalimentario, por ejemplo, también hubo beneficios importantes, y algunos temas, sobre todo la inclusión de la parte digital y el negocio online, que bueno, no teníamos como tan claro, porque evidentemente 25 años de obsolescencia del TEMEC, del Telecán, pues no había tenido su actualización, ¿no? Entonces, nos toca, y ahí les va otro ejemplo para que se den una idea. Fíjense qué tanto desconocimiento había del Telecán o qué tan poca importancia le dábamos. Que había inversión extranjera, o sea, llegó a suceder, inversión extranjera que llegaba a México y decía, bueno, pues es que yo entiendo que por instalarme en México, ensamblar en México, transformar en México, se vuelve mexicano y yo puedo entrar a Estados Unidos y Canadá sin ningún problema como originario mexicano. Y decíamos, no, es que dependiendo si la regla de origen te permite el salto arancelario o cumples con el valor de contenido regional, sí, pero si traes algún insumo que no te permite el salto y que al final te mantiene el origen de donde es producido, pues entonces aunque te hayas venido a instalar en México, pues la verdad es que no se va a cumplir, no va a cambiar de origen. Entonces nos pasaba con un cliente que justo la pieza más importante de la bocina, o sea, o del claxon de un automóvil, la traía de un país europeo y la regla de origen del Telecán decía claramente, si tú traes la bobina, o si la bobina, la bobina no debe de brincar, ¿no? Entonces, al final la bocina seguía siendo europea, aunque estuvieran instalados en México, con mano de obra mexicana y con todo mexicano, ¿no? Entonces, ahora la vital importancia de que de verdad las compañías, pues sí están analizando, ya me ha tocado muchísimo, de tener reuniones con corporativos o partes relacionadas en el extranjero, en donde primero preguntan, oye, ¿qué es el valor de contenido regional? ¿Cómo puedo llegar a él antes de tomar la decisión de la inversión que voy a hacer en México, ¿no? Entonces, definitivo, o sea, un tratado más visible. Eso creo que yo lo vería en conclusión, ¿no? Muchas gracias, Paulina. Tenemos un temita aquí pendiente, no sé si gusten platicarnos el valor de contenido laboral antes de pasar a nuestro siguiente bloque. Adelante, por favor. Javier, Paulina. Es un poquito lo que venía, perdón, gracias Eliel, es que no sé si Javier iba a entrar o Valeria, pero yo a mí también me fintó, como que yo lo vi que iba a entrar, pero me fintó. No, adelante, Pau, adelante. No, el tema pues es claramente, establece que un 40% del valor agregado a los vehículos ligeros y 45% del de los camiones deberán incorporarse en zonas donde se paguen salarios superiores a $16 por hora. Ojo, pero es como temeroso, es como temerario y terrorífica esta frase y este enunciado, porque dicen, todos tenemos que pagar $16 por hora y todos tenemos que hacer el estudio. Aclara y dice, el 40% del valor agregado del vehículo tendrá que cumplir con esto. Si lo analizamos más a detalle, a los que realmente impacta es a las partes esenciales del automóvil. O sea, una armadora de motores, ¿no? O sea, y aparte el tratado te implica te dice exactamente cuáles son estas partes que forman como este 40%, que al final en el costo, nosotros sabemos que una gran parte del costo del auto es el motor, ¿no? Si una armadora de motores, además es una armadora, ni siquiera caen en un tema de Tier 1, son armadoras, no cumple con esta posición o disposición muy particular, pues entonces ellas son las que tienen que tener como un análisis muy profundo, ¿no? Luego vienen pues aquellas autopartes, recordemos que puede haber 14,000 subensambles en un auto. Entonces existen estas piececitas
que luego son de a $1, a $1.20, ¿no? Y que al final es la antena con la que abres el seguro de la camioneta, el portafusibles, etcétera. Entonces ya caen, ya no son parte de este 40% de valor agregado del automóvil, ¿no? Entonces, no sé, Javier, si tú quieras ahí compartir algo añadido a lo que acabo de comentar. Únicamente complementar que en efecto hay que poner mucha atención en cuál es el tipo de producto que nosotros estamos como empresa manufacturando y en dónde va incorporado para ver si realmente nos impacta esta parte. Yo coincido contigo en que muchos clientes tuvieron esa primera impresión, ¿no? Sabes que todos los que somos proveedores de la industria de autopartes vamos a tener que pagar ese salario, ¿no? De $16 por hora. Y eso fue un poco un tema confuso al inicio, pero no es así. Sin embargo, no deja de estar sujeto a análisis siempre. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, con esto concluimos este tema de origen. Veo un par de preguntas en el chat. Voy a darle contestación y le pido a mis socios también que puedan entrar aquí al chat si gustan darle contestación por escrito, digamos en una o dos frases para continuar con el programa, y si nos queda alguna sin contestar, la tomamos al final. Muchas gracias. Y bueno, voy a platicar ahora junto con Valeria sobre algunos ejemplos en el tema de cumplimiento con IMEX y con la certificación de IVA-IEPS. Y aquí, Valeria, preparamos estas láminas como para dar un poquito de preámbulo. Si gustas comenzar con esta, bienvenido. Sí, claro. Gracias, Eliel. Pues sí, básicamente como puntualizar cómo venían operando las empresas en el pasado, vamos a llamarle así, ¿no? Anteriormente, y si quieres a lo mejor hasta antes de la certificación de IVA pudiera ser. Básicamente las empresas lo que ocupaban para operar aquí en México y hacer sus importaciones temporales y tener los beneficios que estábamos aquí puntualizando, el no pago del impuesto de importación, el no pago de IVA, el no cumplimiento de regulaciones, pues era más que suficiente contar con un programa IMEX, ¿no? No se requería como mayor problemática y además pues estábamos hablando en una situación en donde el criterio de la autoridad no estaba tan endurecido como lo tenemos actualmente, y entonces prácticamente la empresa llegaba, se instalaba en México y en cuestión de 2 o 3 semanas podía empezar a hacer sus importaciones temporales sin mayor tema, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que a lo largo de los años esta postura fue cambiando, como lo podemos ver en la otra filmina, en donde el día de hoy, para poder seguir teniendo estos beneficios, requerimos de una combinación de programas. O sea, ya no es nada más llego, me instalo, saco el IMEX y listo, sino es más bien, ok, llego, me instalo, saco el IMEX, pero espérame, ¿no? El IMEX te permite importar temporalmente, sin embargo, luego tenemos que ver, oye, ¿cuál es el origen de los componentes, no? Si son componentes que vienen originarios de un país donde no tenemos tratado de libre comercio, pues cuando entró por allá en vigor el artículo 303 del Telecan, nos cambian ahí la dinámica del pago del IGI y hay ciertos supuestos en los que sí hay que pagar impuesto de importación si el componente es no originario, ¿no? Y entonces, ahí también en ese momento, en 2001, es cuando se crea el PROSEC, ¿no? Que ahorita incluso vi que en el chat alguien preguntaba, yo ¿sabes que un componente que yo importo paga el 15%, pero con PROSEC paga 5 o paga 0, ¿no? Entonces, efectivamente, el beneficio del PROSEC es precisamente eso, ¿no? Si tienes que pagar el IGI, pues que lo pagues a una tasa reducida. Entonces, fíjense, ya estamos hablando donde yo requiero un IMEX y muy probablemente más un PROSEC para tener todavía una ventaja ahí en cuanto a lo que es el impuesto general de importación. Y bueno, obviamente 2014 tenemos un cambio en la ley de IVA, se modifica por ahí el artículo 28 de la ley de IVA, se crea el artículo 28A en donde nos dice, bueno, en el caso de importaciones temporales, se deberá pagar el IVA al momento de la importación y para mitigar el impacto del pago se crea, por ejemplo, el esquema de la certificación de IVA o incluso de obtener una garantía mediante una fianza o una carta de crédito
para no tener que desembolsar el IVA, no que ya no tengas que pagarlo, más bien es no lo desembolso en ese momento, pero tengo un crédito que me permite no tener que pagarlo al momento de la importación, sujeto a que haya que exportarlo, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de esa combinación de programas, Eliel, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto? Entonces ahora la empresa llega, todavía me ha tocado empresas que son inversiones nuevas, llegan a México y dicen, oye, quiero ser IMEX y la maquinaria viene en camino. Y yo le digo, pues, como quiera, traemos el tema de que el IMEX no va a ser suficiente para sacarle el provecho ahora sí que a todos los posibles beneficios que antes sí te los daba solito el IMEX y que hoy te lo da en combinación con otros programas, ¿no? Como no nada más la certificación de IVA que ya mencionaba y el PROSEC, sino también incluso con el cambio que tuvimos en julio del año pasado, ahora también empieza a tener más juego en este tema la certificación de operador económico autorizado. ¿Tú cómo lo ves, Eliel? No, definitivamente me parece que ese cambio ha sido diametral. La realidad es que, pues sí, hubo varios casos que nos expuso la autoridad en su momento donde percibió un abuso por parte de los contribuyentes al hacer operaciones de importación, ¿no? Y de ahí que ahora el esfuerzo para obtener un programa es mayúsculo, incluyendo la famosa fe de hechos, incluyendo la posibilidad de solicitarlo en varias ocasiones, y no hablemos de sensibles, porque nos vamos a poner aquí a llorar con los tiempos que se tienen. Entonces, sí, definitivamente todo esto incide en que los controles se han vuelto mucho más estrictos y bueno, ¿qué más controles que el mismo anexo 24 para los que tienen IMEX y el anexo 31 para los que cuentan con la certificación de IVA-IEPS? Y aunque parece que son prácticamente lo mismo, tienen diferencias sustanciales que vale la pena que ahorita les platiquemos y sobre todo que les demos recomendaciones de qué tienen que cuidar sobre el control que deben de tener en cada uno de estos programas, ¿no? Y aquí me parece que tenemos que empezar con esta lámina que pusiste muy ad hoc de, bueno, ¿cuáles son todos estos ángulos, no? ¿Qué es lo que tiene que ver, en este caso, el operador del programa, el operador del mismo sistema para poder estar al día, ¿no? Y si quieres, complemento lo que nos quieras compartir, te cedo la palabra. Gracias. Sí, pues yo creo que ahorita precisamente platicando de que ya tenemos que hablar de una combinación de programas, ¿no? Para tener la mayor cantidad de beneficios y poder operar aquí en México, pues también de la mano eso me genera, o les genera a las empresas una combinación de obligaciones, ¿no? Combinación de responsabilidades y que una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es que vayan como trabajando de la mano, ¿no? No pueden ver así como tengo mi IMEX y está aislado de mi certificación de IVA, sino todo lo contrario. O sea, estas autorizaciones van trabajando de la mano y entonces cualquier decisión que se tome o cualquier procedimiento o cualquier esquema que se va a ir generando, por ejemplo, para mi anexo 24, pues me va a impactar en mi anexo 31. Cualquier decisión que yo tome con relación a los desperdicios, yo tengo que considerarlo cómo se va a impactar esa parte de los desperdicios en el anexo 24 y cómo lo voy a reflejar también en la parte del anexo 31. O sea, yo tengo que empezar a ver o a tomar decisiones de manera conjunto pensando en todos los programas que tengo, ¿no? Incluso todavía hoy en día hay empresas que, por ejemplo, no han generado su data stage. Yo no sé si todos los que nos acompañan el día de hoy manejan ya su data stage, su matriz de seguridad, que esto lo que nos permite es recibir mes con mes directamente por parte de la autoridad la relación de las operaciones con todo el detalle que viene en el pedimento, relación de las operaciones que se hacen tanto de importación como de exportación, que al final del día sirven como un referente, ¿no? Para decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estoy ingresando en mi anexo 24 está completo, está correcto, entonces, ¿contra qué comparo? Y ahí es donde este tipo de herramientas permiten que se generen esos procesos donde puedas validar que la información esté correcta y que lo que entonces yo reporto a la autoridad como parte de mis obligaciones, yo siempre uso la palabra tenga consistencia, ¿no? Que yo lo que estoy notificando a la autoridad pues tenga un parámetro de comportamiento, porque las empresas normalmente trabajan por parámetros, o sea, no son tan variables entre lo que sucede en un mes y lo que sucede en el siguiente, sino que el comportamiento que tienen en cuanto a cantidad de mercancía que consumen,
productos, fracciones, esa información que mes tras mes se va como replicando, ¿no? No sé tú cómo lo has visto, Eliel, aquí en esta parte. Sí, creo que le diste el clavo. Al principio, cuando empezamos a platicar que hay que cuidar que esto esté actualizado, me parece que esto resume todo lo que tenemos que estar vigilando, ¿no? No solo es actualizado en términos de la disposición, sino además actualizado en la totalidad de las operaciones, en lo que descarga, o coloquialmente le llamamos descargos, como puede ser el desperdicio, o como puede ser la merma, el que esté actualizado la estructura de materiales. Sí, definitivamente me parece que esto resume toda esta labor que hay que estar haciendo de manera permanente para efectos de tener un control de inventarios adecuado y que este control de inventarios servirá de base efectivamente para que podamos nosotros hacer frente a una auditoría. Que dicho sea de paso, pues la autoridad tiene toda esta información. Antes nos daba un estado de cuenta, ahora no nos da un estado de cuenta, ya nos dejó a nosotros definir nuestro estado de cuenta, lo cual lo hace en mi leal saber y entender un poquito más peligroso, porque entonces pues estamos expuestos a un error, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Valeria, muy atinado este tema, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí vale la pena ahora, vamos a los ejemplos. ¿Qué hemos visto en la actualidad? Esto, como pueden ver, ahí se alcanza a ver en la parte subrayada, una especie de ala de un águila, y sí, efectivamente, esto salió de un documento que emitió la autoridad. Pero bueno, Valeria, ¿por qué no nos cuentas ahora sí que acompáñenme a ver esta triste historia? Sí, fíjate que este documento precisamente es un requerimiento que hace la autoridad vinculado a la certificación de IVA, ¿no? Donde hace la visita a las instalaciones de la empresa, y cuando hace la visita a las instalaciones de la empresa, pues todos sabemos que uno de los puntos que revisa tiene que ver precisamente con el anexo 24, ¿no? Digo, lo que normalmente sucedía o que todavía llega a suceder cuando se trata de requerimientos o más bien de visitas domiciliarias es que la autoridad te pregunta, ¿yo tienes anexo 24? Yo le contesto, sí, sí tengo, y entonces me pide una serie de reportes y me pide que en ese momento genere los reportes, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una certificación de IVA y ya directamente la visita de la autoridad, esto va más allá de simplemente pedirme los reportes. Yo digo, literalmente la autoridad me dice, siéntate aquí en la computadora y quiero ver el sistema, ¿no? Y entonces empieza a observar el sistema, nos pide que se accesen a ciertos módulos y obviamente este es un ejemplo de cómo derivado de esa visita la autoridad pide, oye, es que muéstrame el apartado donde vienen los datos generales del contribuyente, o sea, de la empresa que está usando el anexo 24. Y una de las observaciones que hace es, bueno, si la empresa tiene distintos domicilios, la autoridad espera que la totalidad de los domicilios que tiene registrados se vean reflejados dentro de este apartado de datos generales del contribuyente, ¿no? Y ahí, como nos podemos topar casos donde pues creí que no era necesario y nada más puse el domicilio fiscal, como inclusive a que seguramente habrá sistemas que ni siquiera te permiten ingresar más de un domicilio, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues para efectos de la autoridad no estamos cumpliendo adecuadamente con el anexo 24 y por eso viene esa observación donde indica que no se contienen todos los domicilios registrados, ¿no? A mí me parece un ejemplo padrísimo porque además lo que estás dejando ver es que si alguien pensaba que eso era peccata minuta, hay muchos otros temas que te cita el decreto y las reglas que las compañías pasan por alto. Dicen, no, yo tengo el sistema, ya con el sistema. No, yo hago mis cambios de régimen, hago mis complementarios, pago 303, que ahí me gustaría hacer una encuesta al final, a ver quién paga 303, pero bueno, esto es un ejemplo buenísimo porque aquí te das cuenta que sí, están encima de todos los detalles. Ya lo decía Pedro al inicio de esta plática, pues el escenario de la economía, del presupuesto, no es para menos, van a estar buscando dónde poder capitalizar en una revisión. Y aquí tenemos otros dos ejemplitos rápidos. Claro. Adelante, por favor, Valeria, para que nos cuentes este en particular. Sí, claro, pues lo mismo, ¿no? Derivado de la misma visita, la autoridad también, por ejemplo, una de las cosas que de repente preguntan las empresas, ¿no? Oye, Valeria, ¿qué se entiende con mantener actualizado mi anexo 24, ¿no? Porque pues la ley aduanera lo marca así como muy general, ¿no? Y yo decía, pues en la práctica la autoridad normalmente no llegaba hoy y te pedía información de tu anexo 24 al día de hoy. A lo mejor te pedía, oye, ¿sabes qué? Dame operaciones del 2019,
y tú dices, bueno, sí lo tengo actualizado porque un año hacia atrás, pues sí lo tengo, ¿no? Sin embargo, cuando surge todo este tema de la certificación de IVA, pues ya la autoridad empieza como a definir qué se entiende por tener un sistema de control alimentario actualizado. Yo no sé si te acuerdas que, por ejemplo, nos pide que se presente un reporte de saldos que corresponda a los últimos 3 meses. Entonces ya me está diciendo, si ahorita en marzo pide una certificación de IVA, la expectativa de la autoridad es que el anexo 24 esté actualizado por lo menos al mes de enero de este mismo año, ¿no? Y entonces lo que sucede aquí en este ejemplo es que el día de la visita que tiene la autoridad, lo que hace es, la visita es el 26 de febrero y entonces se espera que el sistema anexo 24 esté actualizado al 26 de febrero. Entonces ya empiezo a tener como, bueno, nosotros, ¿verdad? Empezamos a tener un poco más de claridad con relación a cuál es el criterio, ¿no? Y el criterio es casi literal, hago ahorita una importación y me siento y le ingreso al sistema anexo 24, ¿no? Sí, y hilando fino, creo que aquí es uno de los temas también importantes a discutir. Hemos insistido en muchos foros, hay que hacer uso de la tecnología. Me parece que hoy en día contamos con la posibilidad de hacer interfaces, de tener pues un sistema actualizado. No sé si al mismo día, eso sí realmente es un reto, pero ¿qué te parecería un par de días después, una semana después, si hago pedimentos consolidados? Bueno, si son mensuales, no tendrías perdón si no lo cierras el siguiente mes, ¿no? O si no lo metes el siguiente mes. Pero sí, por lo menos semanales, pues sí tener esta visibilidad y poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que aquí tenemos también materia de dónde cortar, ¿no? Al final del día, muchos de los errores que hemos visto en la gestión, en la administración del programa, pues tiene que ver con el diseño o cómo se alimenta el sistema con las estructuras de materiales. Y aquí citamos algunos ejemplos de cómo pues se ve afectado un sistema de control de inventario, pues por diferentes circunstancias, donde al final del día el saldo que se refleja no es el adecuado, no necesariamente es el saldo físico, y esto hace sospechar a la autoridad que entonces también lo que hemos cambiado del régimen o lo que hemos exportado no es lo correcto. Y empezamos ahí con sanciones y con la determinación tal vez de multas o incluso presuntivas de ingreso, lo cual pues puede ser dañino para una operación y bueno, puede llevarte eventualmente a la cancelación del programa. Me parece que esto es importante de mencionar porque al final del día, si sospecha del anexo 24, definitivamente pone en tela de juicio el anexo 31. Y bueno, hasta donde me ha tocado ver con los clientes que hemos atendido, la autoridad no se toca el corazón, no vas a tener necesariamente segundas vueltas, sino inicia de manera agresiva el acto de fiscalización y eso pues acaba con multas generalmente de importes muy, muy importantes. Bueno, me paso a que justo es un tema de multa y te dejo que lo platiques para cerrar este bloque y pasar al siguiente bloque. Sí, justo lo que comentabas, Eliel. Si no se llevan los controles adecuados, el resultado puede ser multas pues de montos importantes, ¿no? Yo siempre cuando veo resoluciones como esta que estamos por aquí compartiendo, lo que le digo a la empresa es, mira, tienes 2 opciones, o lo haces bien, o si no lo haces bien, pues nada más ahí considera que has de tener un cheque al portador por un monto pues, de unos cuantos millones para pagar las posibles multas, ¿no? Y además, pues el riesgo de que si te hacen una determinación de este tipo, pues también pones en riesgo que no estás cumpliendo con las obligaciones vinculadas a tu programa IMEX y que consecuentemente puede traer pues la penosa resolución de que también te lo terminen cancelando, ¿no? En este ejemplo que les ponemos por aquí, pues ya es la resolución definitiva de una visita domiciliaria que hizo la autoridad en donde considera que no se le presentaron los elementos suficientes para acreditar que la empresa contaba con un correcto control de inventarios. Entonces dice, ¿sabes qué? Como tu control de inventarios no me demuestra el retorno de la totalidad de tus importaciones temporales, entonces determina que dichas mercancías se quedaron en México, ¿no? Y eso pues empieza a violentar el motivo por el cual te otorgan un IMEX, porque el objetivo del IMEX es que tú importes temporal supeditado que exportes, ¿no? Entonces, en el momento que tú empiezas a cambiar de destino las mercancías, que es precisamente el fundamento legal que tenemos aquí, que es el artículo 183, donde la autoridad sabes que tú no desvirtúas que retornaste al extranjero la mercancía,
entonces asumo que se quedó aquí en México y consecuentemente cobra las multas correspondientes, los impuestos, el IGI, el DTA, el IVA, y obviamente a la empresa no contar con la mercancía de manera física, entonces pide que se pague el valor comercial por la imposibilidad material, ¿no? Y entonces Pedro comentaba ahorita que iniciábamos la charla el día de hoy, decía, ya las revisiones que vienen, pues vienen amarradas, ¿no? Entonces, imagínate que te llega la visita, que te piden, acredítame, que te piden incluso registros contables, ¿no? De tus inventarios, de tus compras, todo eso. Y luego además hacen un recorrido por las instalaciones, ven que tú ya no tienes el material, pero que tampoco puedes demostrar que lo exportaste. Ahí es donde vienen estas multas y pues aquí esta que es yo digo, una sanción chiquita, estamos hablando de 27 millones de pesos, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues si tienes 27 millones, pues no te preocupes por tu anexo 24, ¿no? Síguele así. No, dame la mitad y aquí te lo llevamos. ¿No? ¿Verdad? Es estratosférico, pero bueno, yo creo que aquí, como bien muestras en el ejemplo, ¿no? Algo de 16 acabó siendo algo de casi 28, ¿no? Entonces sí, es un tema delicado, es un tema que, bueno, a lo largo de la charla les hemos dado algunos ejemplos de qué cuidar, cómo cumplir y evidentemente amerita, platicaré con Charlie para que hagamos también un foro muy particular sobre este tema en específico, porque tiene mucha materia, ¿no? Claro. Muchas gracias, Valeria. Voy a pasar a la siguiente sección. Vamos a platicar Pedro Canaval, mi socio y su servidor, en las experiencias que hemos tenido en el cumplimiento del operador económico autorizado, que como ya veíamos en la lámina pues 2 del segmento anterior, se ha vuelto también una dinámica importante dadas los cambios que ha tenido la certificación de IVA-IEPS y que los beneficios que existen dentro del operador económico autorizado, que al día de hoy las reglas nos refieren 33 beneficios, aproximadamente le aplican a 20 para cada empresa, porque hay algunos que son para sectores muy particulares, pero pues los podemos poner en estos 3 hilos. Y estos beneficios son hoy por hoy los beneficios que pudieran ser medio equiparables a lo que teníamos en la certificación de IVA y IEPS AAA, con algunas diferencias importantes. Una de ellas, una diferencia muy, muy importante, es que hoy por hoy ya no hay un programa que necesariamente te garantice que vas a recuperar los saldos a favor de IVA de manera expedita, ¿no? Y bueno, sin más ni más, estos son algunos de los beneficios. Pero me gustaría platicar con Pedro, ¿qué te parece este programa? ¿Qué ventaja le has visto con nuestros clientes? ¿Realmente pues es algo que se use o es como muchas otras cosas que de pronto quedan medio letra muerta? ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, pues esta es la bola de cristal del futuro, partner, y tú eres el Aladino que la frota, porque aquí es donde vamos a ver pues la inteligencia que te marca el manejo de la información y la inestabilidad de otros programas, ¿no? Decía por ahí Valeria acertadamente que ahora no hay que estar viendo si vas a tener una certificación o una autorización, no, hay que hacer un análisis integral y hacer una selección de un conglomerado de programas o no un conglomerado de programas, porque también de repente fluye información de manera pues equivocada y tendenciosa y asesores piratas por sacar un honorario, convencen a un importador de que es necesario el IMEX o es necesaria la certificación IVA-IEPS, y nosotros, como sabes en la firma, lo primero que preguntamos es ¿y para qué lo quieres? ¿O por qué lo quieres? Porque los beneficios, claro, son buenos, hay que tenerlos, pero también hay obligaciones, también hay controles que establecer, hay un costo que invertir en las certificaciones, autorizaciones, hay que vigilar que un IMEX siga vigente, hay que vigilar que un padrón de importadores se mantenga operativo, hay que vigilar que una certificación IVA-IEPS no se vaya a perder por un error, porque además eso puede traer, encima de desperdicio de recursos, consecuencias con la autoridad que dispare un acto de fiscalización. Y están comunicados, evidentemente, que si hay una falla dentro de los controles del SAT en las certificaciones,
impacta en la Secretaría de Economía con un programa como el IMEX o PROSEC, etcétera, y viceversa, ¿no? Entonces aquí la palabra es, sí estamos viendo el futuro, porque además este programa del operador económico autorizado es un programa global, es un programa apadrinado por la Organización Mundial de Aduanas, por lo tanto, la continuidad está, digamos, garantizada, ¿no? No hay caprichos o inestabilidades de que ya va a desaparecer la certificación IBEPS, o no desapareció, pero qué buena rasurada le metieron a los beneficios, o que el IMEX ya no va a ser el IMEX, que ahora lo van a cambiar, o que va a desaparecer, o que se va a quedar. Todas esas especulaciones son aprovechadas de manera negativa por asesores que por cobrar un honorario y hacer un trámite, meten a la empresa en un problema grande de control de seguridad, en control de una serie de infraestructura, de control de información y de bases de datos, que a lo mejor no eran necesarios, partner. Tú sabes que muchos de los diagnósticos que hemos hecho es, no necesitas esa certificación, no necesitas esa autorización, va a ser más caro el costo que el beneficio, ¿no? Entonces, esto creo que es un acto de honestidad previa, hablando en términos profesionales, de si hay o no necesidad de tener esta certificación. Y bueno, ya que dijimos que tú eres el Aladino y la lámpara y la bola de cristal, pues precisamente yo diría que aparte de que es el futuro y que va a haber permanencia en este programa, hay una palabra clave que se llama, o bueno, más bien dos: seguridad y tecnología, ¿no? Otra vez volvemos a seguridad y tecnología para obtener beneficios, y los beneficios hay que tenerlos, claro, muy presentes, pero esta primer columna de los estándares OEA, que te dejaría que los comentaras más concretamente tú, pues implican inversión, implican tener cuidado, implica una preparación previa muy fuerte, luego obtener la autorización y después mantener otra serie de controles que no solo son requeridos por la autoridad mexicana, sino que son, como ya dijimos, un estándar global que también la autoridad estadounidense, por ejemplo, que le da sentido equiparable al CITIPAT con el OEA, pues lo va a estar verificando. Entonces, bueno, estos estándares OEA que tú eres, creo, bastante mejor que yo en la vigilancia, pues, ¿cómo ves si no los comentas? Te agradezco, Pedro. Sí, bueno, gracias por las flores. La verdad es que sí me tocó implementar desde muy temprano el programa y pues ya tenemos varios casos de éxito. Y bien, aquí el fondo, como ya lo has comentado, definitivamente tiene que ver en primero saber si lo necesitas. Vamos a ver que a lo largo de los 11 estándares tocamos un montón de áreas y tocamos sobre todo temas de costo, temas sensibles. Y un ejemplo muy recurrente en nuestros clientes es que muchos piensan que necesitan una barda de 5 metros de altura que cubra todo el perímetro y con eso la seguridad está garantizada. Y no necesariamente, punto número 1. Y punto número 2, no es económico hacer una inversión de ese tamaño, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente un diagnóstico previo para poder decir qué es lo que corresponde, cuál es realmente tu objetivo, nos ayuda a definir también cuáles son las brechas que tienes dentro de cada uno de los componentes del estándar con el mínimo que nos pide, en este caso, el estándar mexicano de operador económico autorizado. Y una vez que terminas ese viacrucis, que además no es sencillo y que en muchos de los casos es un proyecto que te va a tomar aproximadamente 6 meses tenerlo perfectamente bien documentado y otros 6 obtener probablemente tu programa por las cargas de trabajo, porque te van a mandar requerimientos, porque además te van a visitar y demás, entonces está supeditado también a que te lo cancelen. Y de ahí es que tenemos esta segunda columna que tiene que ver con las recomendaciones. Algunas de ellas las hemos platicado a lo largo de la charla. El tema de tecnología es el punto G, ya no lo voy a volver a mencionar, pero podemos ver aquí otros puntos importantes que deben de adaptarse en la organización para tener plena seguridad de que los estándares se están cumpliendo como lo está haciendo la operación de la compañía al día de la revisión.
no que se hizo un estándar que se documentó hace 5 años y que entonces hoy tenemos un estándar desactualizado donde ya no tienes ni los mismos accesos, ni los mismos controles, rutas, agentes aduanales, ni siquiera los mismos programas en el tema de gestión aduanera y demás, ¿no? Entonces, aquí el estar actualizado se vuelve un factor clave y el involucramiento de todas las áreas que tienen que ver con el operador económico autorizado. Bueno, de mi parte esas son las recomendaciones. Pedro, ¿algo más que quieras comunicar al auditorio? No, simplemente concluir que, bueno, pues el decir todas las precauciones, todas las recomendaciones, siempre ha sido, en el caso de la política de nuestra firma, preventivo, pero siempre en un sentido positivo, de decirlos qué puede pasar, qué hay que tener cuidado, dónde están las piedras, pero siempre buscando el cómo sí hacerlo, cómo sí obtener los beneficios, maximizarlos, cuidando costos, cuidando también controles y no comprometiendo de más a una empresa con obligaciones que quizá por su capacidad administrativa, su tamaño, su expertise, su experiencia, no puedan soportar al mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, sean cuidadosos con quienes escogen para esta asesoría y en su caso la decisión de tomar una certificación, una autorización. Pero sin duda, como bien comenté, el OEA es el futuro. Así es que los esperamos para poderlos asesorar respecto a esta figura.